todas y a todos los que nos acompañan en la audiencia en esta nueva sesión, en este otro capítulo de nuestro tradicional programa. Y por ello quiero agradecer a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, y a la revista Tiempo de Derechos, en particular a su director, el doctor don Rafael Estrada Michel, y también, por supuesto, al doctor César Ruiz, así como a Susana Miguel y Rafael Barba, que nos acompañan en la parte técnica también y que nos auxilian para la emisión de este programa. Y en el segmento El Aula de la revista Tiempo de Derechos, en su segmento de materia administrativa, que pues una vez más se engalana mucho con tener aquí muy importantes acompañantes en esta sesión. Y para la sesión que ahora vamos a tener, pues hemos invitado a un gran experto en todo lo que atañe al derecho y en particular al derecho administrativo también, que es el maestro Guillermo Pablo López Andrade, a quien pues le damos la más cordial bienvenida. Y quiero decirles en una apretada síntesis curricular que el maestro Guillermo Pablo pues es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, institución en la que recibió la presea Ignacio Manuel Altamirano. Concluyó con mención honorífica estudios de posgrado en Derecho del Trabajo, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho Financiero Internacional en la Universidad Panamericana, donde obtuvo la especialidad en Derecho Corporativo. Con el respaldo de la beca Chevening, otorgada por el gobierno británico, obtuvo el grado de Maestro en Derecho y Desarrollo por la Universidad de Warwick. Es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, institución en la que realiza una investigación sobre la libertad de enseñanza y su impacto en la construcción de economías del conocimiento. En el marco de los trabajos de la Fundación de English Speaking Union, cursó en el Oriel College de la Universidad de Oxford un programa de relaciones internacionales. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial judicial, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y actualmente está comisionado por licencia como secretario en funciones de magistrado en el 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde pues he tenido el placer de conocerlo y de atestiguar sus amplios conocimientos. En el Poder Ejecutivo Federal ocupó distintas posiciones en áreas jurídicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Educación Pública. En esta última también se desempeñó como director de becas y como director general de acreditación, incorporación y revalidación. Un aspecto muy importante a destacar es que en mayo de 2017, a propuesta del ministro de Educación francés y decreto del primer ministro de la República de Francia, fue condecorado, previa autorización, por supuesto, del gobierno mexicano, como caballero en la Orden de las Palmas Académicas. Este, pues, como les digo, es una breve semblanza del maestro Guillermo Pablo López Andrade, a quien le reiteramos la bienvenida y pues nuestro agradecimiento infinito por aceptar platicar con nosotros sobre un tema pues particularmente interesante que ha despertado una gran curiosidad y una gran inquietud en la sociedad mexicana, porque pues en el Diario Oficial de la Federación del 1 de junio de 2023 se publicó un suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, y en el apartado precisamente de lo que es la Secretaría de Salud, pues entre otras cosas, el presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, el subsecretario López-Gatell, pues señaló o señala que se van a cancelar 35 normas oficiales mexicanas, y esto pues ha despertado evidentemente una gran inquietud en todos los derechohabientes de instituciones públicas que atienden el tema de salud y en todas las personas que ejercen la medicina,
todas aquellas personas que tienen que ver con el derecho a la salud, porque pues estas normas tienen pues una gran importancia. Pero demos la bienvenida de nuevo a don Guillermo Pablo López Andrade y que pidamos, y quiero pedirle por favor, para ir entrando en materia, si nos hace el favor pues de explicarnos eh, qué es esto de una norma oficial mexicana. Don Guillermo, por favor. Muchísimas gracias, señor magistrado Juan Carlos Crurazo. Le aprecio tanto la presentación a su servidor como desde luego la invitación a esta importante sesión. Es un honor para mí estar con usted y con el auditorio. Muchísimas gracias. Y respondiendo a su pregunta, en efecto, las normas oficiales, primero en general, no solo en México, sino en el mundo, podría yo definirlas como regulaciones técnicas que tienen generalmente observancia obligatoria y que son emitidas por autoridades especializadas para establecer determinadas características que deberán reunir determinados bienes, productos o inclusive servicios. Sobre todo estas normas se suelen emitir cuando existen riesgos que pueden poner en peligro a las personas o inclusive, digamos, a la propia infraestructura. Destacan, por supuesto, las normas técnicas que buscan proteger la vida, la seguridad humana, pero es un contexto relevante el que tienen las normas tanto en la historia, llamemos universal, como en la historia mexicana. Pero antes de ahondar un poco sobre ello, si me permite, me gustaría dar una noción inclusive más concreta o particular de lo que son las normas oficiales mexicanas, de acuerdo a la legislación nacional. Y en este caso, precisamente la Ley de Infraestructura de la Calidad nos da una definición un poco más amplia de lo que son las normas oficiales mexicanas. Es una definición que ha venido a partir, digamos, de distintos ordenamientos que han regulado la metrología y la normalización y que hoy pues se llama precisamente Ley de Infraestructura de la Calidad, lo cual nos habla también de que las normas oficiales mexicanas tienen un importante peso en materia de calidad mínima, de estándares básicos que deben cumplir, insisto, bienes o servicios para poder asegurar estándares de satisfacción de las necesidades que se buscan. Precisamente esta ley que menciono, otra vez la Ley de Infraestructura de la Calidad en su artículo 4, nos aporta una serie de definiciones y en la fracción 16 se indica lo que es una norma oficial mexicana y se dice, es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras competentes, y aquí destaco, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento mediante el establecimiento de reglas, denominaciones, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio. Y bueno, continúa la definición, pero esta es la parte más importante. Destacaría precisamente la asociación de las normas oficiales mexicanas con la protección de objetivos legítimos de interés público, dentro de los cuales, por supuesto, en el caso que nos ocupa, está la salud. Esta sería, digamos, la noción general de lo que es una norma oficial mexicana, una regla técnica. Y no sé, señor magistrado, si usted me permite, pues abundar un poco sobre pues un contexto histórico, no abundar, pero sí platicar los aspectos claves de dónde vienen las normas. No, perfecto, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, aquí lo que yo quisiera pues comentar, a ver, desde que la actividad del ser humano se relaciona con pues, la invención, el desarrollo de procesos, la satisfacción de necesidades, pues surge desde luego la necesidad de ir creando pues productos buenos, por decirlo de una manera coloquial. Aquí valdría la pena decir que en la Edad Media, en principio, había productos, los artesanos, los técnicos, hacían equipos, productos, bienes
destinados un poco más a las necesidades de cada persona. Realmente destacaba un poco más la confección a la medida de cada usuario. Yo quiero, digo, me quiero imaginar en esa época, quiero una espada con tales características, quiero, no sé, algún plato, y eran un poco a las necesidades de quien lo pedía, pero obviamente la demanda va generando pues la necesidad de ir estandarizando los bienes. Mucho después, en el siglo, bueno, sigue siendo un poco Edad Media, pero el siglo XIII, empiezan a surgir organizaciones de gremios, de artesanos, de técnicos, y esto es importante porque estos gremios, bueno, destacan los masones, los trabajadores de la construcción, por ejemplo, creaban comités, reglas de calidad, y no solo eso, sino empezaron también a desarrollar procesos de inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de estos estándares que iban creando, e inclusive pues eran reglas para poder permanecer en estos gremios, para incluso poder trabajar, prestar un servicio, realizar una actividad, y de aquí derivan los primeros sellos de calidad, que eran las marcas que iban agregando a sus productos, a sus obras, como para poder decir, bueno, esto que estoy ofreciendo está respaldado por el gremio porque cumple con ciertas calidades. La revolución industrial es importante porque en esa etapa de la historia pues se desarrollan maquinarias, se desarrollan invenciones, mucho más compleja la tecnología, y entonces se requieren muchas partes de refacciones, y todo eso pues lleva a la estandarización. Obviamente, si se descompone una máquina, pues se requiere que tenga ciertas cualidades, especificaciones, porque si no, pues la refacción no va a funcionar, o algún aditamento, un equipo tampoco. La Segunda Guerra Mundial fue importante para el desarrollo también de la metrología y sobre todo la normalización. Por cierto, la metrología es la ciencia de las mediciones, y como tal, pues está asociada también a la normalización. En muchas épocas se hablaba de las reglas de pesos y medidas, sabemos el metro, la yarda, en fin, pero pues también muy vinculadas a estas cuestiones de normalización en temas ya de calidad. Y precisamente con ese impulso, digamos, de la necesidad de satisfacer mayores bienes, decía yo, la Segunda Guerra Mundial tiene mucho impacto en materia de primeras legislaciones en el mundo de metrología y normalización. La metrología se desarrolla ya como ciencia, se estudia en las universidades, en fin, todo pensando precisamente en el control de la calidad. ¿Y qué es calidad? Mejora constante, optimización, lograr la satisfacción de necesidades sin riesgos, y por supuesto con economía, pero también sin poner en peligro a las personas o a los bienes. Dejo un poco la historia universal, creo que lo que importa es un poco México. México, pues bueno, me refiero sobre todo a este siglo. Para mí la ley de pesos y medidas de 1928 fue pues fundamental, fue la primera legislación, me parece, post-constitucional, digamos, en materia de metrología. El tema de la calidad quizás todavía no se vislumbraba con tal fuerza. Hasta 1945 ya habían empezado a surgir normas, pero sin una ley tan sólida como la del 45. El presidente Manuel Ávila Camacho la expide precisamente tratando de cuidar la producción industrial, la inserción de México en el mundo, la competitividad, y bueno, desde luego la preocupación también por servicios de calidad. Esta ley fue importante porque estableció la vinculación de las autoridades mexicanas con organismos internacionales de normalización. Esto es, México sí puede crear sus estándares, pero también tiene compromisos internacionales, tiene que insertarse, digamos, en este contexto pues global, en ese momento creciente, porque pues hay compromisos que llevan a que si uno quiere negociar en el mundo con otras naciones, pues hay que cumplir ciertos estándares mínimos. En 1961 se actualiza aquella ley del 28 y la propia del 45 y se fusionan. Y ahí surge precisamente la Ley General de Normas y de Pesas y Medidas. Se fusiona la normalización con la metrología.
En 1988 tenemos la Ley sobre Metrología y Normalización, el primer Comité Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad se crea en México en 1989 y en 1991 es una etapa importante también en lo internacional porque en México se adoptan pues los sistemas ISO, este organismo internacional en materia también de calidad, el International Standard Organization, y bueno, tiene sede en Ginebra y promueve precisamente el desarrollo de normas, inclusive desarrolla formatos, procesos, mecanismos de evaluación de las normas, y México, digamos, se inserta en este contexto global para que sus normas sigan ciertos principios y no sean solamente impuestas por las autoridades. De hecho, 1992, cuando surge la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, digamos, con la misma denominación, pero con un texto más actualizado, desde la iniciativa de esta ley se decía claramente que uno de los principios más importantes era la participación de la sociedad en la elaboración de estas normas. Y esto es relevante porque las normas oficiales mexicanas tradicionalmente pues tenían un peso importante de discrecionalidad desde la autoridad. Sí había algunos consensos, pero venían con más fuerza la imposición por parte del Estado. En cambio, en 1992 se fortaleció la participación de todos los sectores sociales relevantes y bueno, una serie de mecanismos para que la sociedad pueda participar en el desarrollo de las normas oficiales mexicanas. Esto me parece de suma importancia porque lleva a la conclusión de que las normas no son solamente una imposición del Estado, son de todos los sectores relevantes y lo que buscan estas normas, pues precisamente asegurar calidad y, como yo decía, evitar riesgos. Finalmente, pues bueno, es en el año 2020, pues estamos hablando de una legislación relativamente reciente. Esta ley de infraestructura de la calidad es un ordenamiento muy interesante. Tiene todo un capitulado que, vamos, son 165 artículos, pero de estos 165 artículos se agrupan los mismos en 4 libros, diferentes títulos, capítulos, en fin, pero básicamente regulan lo que es el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, qué autoridades participan, en fin, el sistema, digamos, ya más concreto de calidad e innovación, el tema después de la metrología, más asociada a pesos y medidas, y un libro final con disposiciones generales, donde vienen, bueno, temas de sanciones, responsabilidades, inclusive recursos que se pueden interponer contra ciertas determinaciones que adoptan las autoridades. De manera general, yo dejaría aquí la primera intervención para, digamos, concretar qué son las normas oficiales mexicanas y sobre todo, pues cómo ha venido evolucionando la legislación. Dejo ahorita un poco más adelante qué alcances o implicaciones tienen las normas en la vida nacional, en la vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Queda muy clara toda esta explicación que nos pone en contexto de qué son las normas oficiales mexicanas, cuál es su origen. Y bueno, es destacable esto que menciona el maestro Guillermo Pablo en el sentido de que son instrumentos protectores, no solo para la calidad de los productos, de los servicios, sino un punto muy importante que es también para garantizar la protección de estos objetivos legítimos de interés público. Y la propia ley denomina como un objetivo o señala como un objetivo prioritario de interés público, pues la protección y promoción a la salud. Por eso estas normas oficiales mexicanas que regulan todo lo atinente al derecho a la salud, pues se refieren a muchas cosas, lo que es procedimientos, tratamientos, formas de prevención, de control, etcétera, de prescripciones, de medicamentos, etcétera. Creo que tiene un muy amplio contenido en lo que se refiere al derecho a la salud. Pero una pregunta que está muy en el aire y que ha causado un poco de confusión para las personas, es decir, ya está publicado este suplemento, ¿no? ¿Esto quiere decir que ya están canceladas las normas oficiales mexicanas? No, en este momento no.
precisamente esta ley que menciono, la Ley de Infraestructura de la Calidad, dispone pues la necesidad de cada año establecer un programa relativo a este contexto normativo y digamos es un documento de planeación, un documento prospectivo diría yo. Sí tiene digamos un mensaje fuerte porque en efecto se anuncia el conjunto de normas que van a ser modificadas, inclusive aquellas nuevas que podrían surgir, pero bueno, desde luego en el caso la preocupación viene sobre la cancelación de normas. Y aquí, pues yo creo que preocupa un poco más el que a diferencia de otras normas que están relacionadas en esta publicación, en este instrumento programático, donde en algunos casos sí se detalla qué se va a hacer en específico con cada norma, creo que existen unas tablas inclusive ahí en el acuerdo donde se va desarrollando, bueno, se requiere modificar por estas razones, o al menos elementos muy básicos que conceptualizan pasos concretos a seguir, pero digamos con cierto respaldo respecto de ciertas normas. En el caso de estas 35 normas que se cancelan, pues simplemente pues es un listado, lo único que se dice, normas vigentes a ser canceladas, y bueno, viene una lista, ya había unas previas, pero aquí va de la 9 a la 43, que finalmente son las 35 normas que se están anunciando de manera eh, directa, que serán canceladas. Y bueno, las, la relación solo debería de implicar el programa, la planeación que tiene la autoridad, en este caso la Autoridad de Salud, para cancelar estas normas. No se dice por qué, no se justifica por qué. Podría esto, me parece ser, pues, excusable si pensamos que es un documento de planeación y que finalmente la Ley de Infraestructura de la Calidad contiene una serie de disposiciones, de reglas, procesos para poder cancelar las normas. Inclusive la ley es muy clara de las justificaciones que deben de existir para la cancelación de las normas. Sí existen en la ley algunos esquemas de, llamemos, cancelación simplificada, pero aún así esto debe tener de respaldo, digamos, una evaluación sistemática, un informe de esa evaluación sistemática que justifique precisamente la necesidad incluso de seguir una ruta de cancelación simplificada. Aquí el instrumento programático que comento no deja claro por qué se van a cancelar, si se cancelarán a partir de un proceso, un procedimiento ordinario con todos los pasos que están previstos en la ley, o si será un proceso simplificado. Yo creo que, vamos, están ya canceladas las normas, no, me parece que siguen vigentes, y no solo siguen vigentes, sino dada su obligatoriedad y el contexto que tienen en la ley que hemos comentado, pues si alguna de ellas no es observada, pues podría acarrear sanciones. Me parece que mientras estén vigentes, inclusive, pues pueden ser útiles para los procesos, digamos, externos a este contexto estrictamente de normalización, pero en los cuales se pueden utilizar. Y es que estas normas oficiales mexicanas, vamos, no solamente se publican, son obligatorias y se sanciona a quien no la cumpla, por ejemplo, sino que sirven para muchos procesos, procesos de certificación, por ejemplo, de ciertas instalaciones, a veces puede ser de personas que prestan determinados servicios, inclusive a veces regulan la forma en que deben de prestarse determinadas atenciones, en este caso sanitarias. Bueno, he visto el uso de normas oficiales mexicanas hasta en procesos de auditoría gubernamental, las llamadas auditorías de desempeño, que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación, y pues seguramente los órganos fiscalizadores locales pues suelen también tomar en cuenta las normas oficiales para realizar observaciones. Si por ejemplo una institución de salud o alguna autoridad de salud no está observando o dando satisfacción, digamos, a los principios o elementos mínimos
que está aportando una norma oficial mexicana, porque finalmente esto es, digamos, una apreciación muy básica de las normas oficiales mexicanas, señalan el piso. Puede ser en algunas ocasiones que haya recomendaciones del techo, esto es el elemento mínimo bajo el cual determinadas cuestiones de servicios se tienen que prestar o que tienen que tener algunos bienes. Puede haber más, pero es el mínimo que se debe de observar. Entonces, bueno, también he visto el uso de las normas oficiales mexicanas, desde luego, en procesos judiciales. Hay juicios de amparo en los cuales la concesión del amparo se ha basado precisamente en la inobservancia de una norma oficial mexicana, inclusive en el aspecto de la salud. Aquí recuerdo, si no me equivoco, algún asunto asociado a la pues llamada esterilización forzada, y ahí fue muy importante en todo el estudio sobre el derecho a la salud, sus implicaciones, en fin, la consideración de una norma oficial mexicana que establecía precisamente las reglas de cómo atender, en este caso, a quienes se someterían a un proceso de esterilización y que tenía que ser informado y toda una serie de protocolos y reglas que no se siguieron. Y por eso se llevó no nada más a la concesión del amparo, sino a la adopción de medidas importantes de reparación del derecho humano a la salud que fue violado. Este caso muy interesante es el amparo de revisión 1064 del 2019, fallado por la primera sala. Y bueno, es solo un ejemplo de otros asuntos en los que las normas oficiales pueden ser pues tomadas en cuenta. Muchísimas gracias, pues es muy amplia, muy clara la explicación y nos resuelve un punto fundamental. Por el momento estas normas siguen vigentes, no han sido canceladas porque el proceso de cancelación tiene que seguir los pasos previstos por la ley y solo hasta que se publicara en el Diario Oficial de la Federación se tendría por formalmente cancelar. Pero es preocupante porque si ustedes ven este suplemento, el tema a que se refiere, nada más dice un apartado, normas vigentes a ser canceladas, y entre muchas otras, está la cancelación de la norma para el fomento y protección y apoyo a la lactancia materna, la cancelación de la norma para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, la cancelación de la norma oficial mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, la cancelación de la norma para la prevención y control de la tuberculosis, para la prevención y control de la lepra, para la prevención y control y manejo del cólera, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, para el tratamiento de la osteoporosis, para la atención de la salud al niño, para la vigilancia epidemiológica del cáncer cervicuterino, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Pues estamos hablando de los temas fundamentales del derecho a la salud y de los problemas del derecho a la salud que más aquejan a la población mexicana. Y lo preocupante, como lo destaca el maestro Guillermo Pablo López Andrade, pues es que en este suplemento ni siquiera se dice si estas normas van a ser sustituidas, van a ser mejoradas, van a ser revisadas, simple y sencillamente se dice van a ser canceladas. Y esto es lo que genera todo este rango de preocupación, porque los destinatarios de las normas, pues somos todos. Son las autoridades en materia de salud, son los médicos tratantes, son los pacientes, son los dependientes de estos pacientes, etcétera. Y abarcan todo el esquema, como decimos, tratamiento, control, prevención, vigilancia, etcétera, manejo y tratamiento de todos estos aspectos que tienen que ver y que inciden precisamente en el derecho a la salud. Aquí, pues lo que dijo el señor subsecretario López-Gatell de que estas normas van a ser canceladas, pues más que su declaración y lo que se contiene en este suplemento, porque, pues como decíamos, esta cancelación de las normas, pues tiene que seguir un proceso
y tiene que ser la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad la que revise y en su caso modifique o apruebe a más tardar el 15 de julio este suplemento, esta decisión de cancelar. Y aquí, bueno, pues entonces se abre una grave preocupación porque si llegamos este 15 de julio y esta Comisión Nacional de Infraestructura decide cancelar las normas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué términos referenciales podrán tener los médicos, los pacientes, las autoridades sanitarias para tratar todos estos problemas de salud? ¿Qué nos podrías decir en este sentido, maestro? Sí, muchísimas gracias, magistrado. La verdad de la relación que mencionaste, refiriéndote en concreto algunos ejemplos de estas normas que serían objeto de cancelación, pues preocupa desde luego por los temas que son ahí tratados, y esto generará digamos, un esquema muy complejo de reacción tanto del Estado mismo en cuanto a cómo las va a cancelar y si las va o no a sustituir, como desde luego de quienes las operan, las instituciones, los médicos y finalmente pues los principales beneficiarios, los niños, niñas, las personas en general que reciben el día de hoy beneficios de estas normas a partir de la garantía mínima que estas están ofreciendo. Y digo que cada norma va a tener un contexto diferenciado porque me voy en concreto a la que hiciste mención, señor magistrado, sobre el tema de la diabetes. Aquí el artículo 159 bis de la Ley General de Salud deja muy claro que la norma oficial de la materia, esto es, bueno, lo leo completo, es importante, las autoridades sanitarias y las instituciones públicas de salud deben diferenciar el diagnóstico y la atención de los tipos de diabetes considerando al menos la siguiente clasificación. 1, diabetes tipo 1, 2, diabetes tipo 2 y 3, diabetes gestacional. Y luego cierra el artículo. La norma oficial mexicana de la materia deberá diferenciar y atender al menos cada uno de los tipos de diabetes a que se refiere el presente artículo. Entonces, al menos en este padecimiento, en lo que se refiere a esta enfermedad, pues hay un mandato de la ley. Es un mandato de la ley a las autoridades sanitarias, a las instituciones públicas de todo el país, tanto, públicas o privadas, para respetar ciertas normas oficiales mexicanas, y existía una norma. Entonces yo creo que aquí no debe de ser tan fácil el decir, pues bueno, la cancelo y ya. Yo creo que aquí, vamos, no hay duda, tiene que haber otra norma. Si es que se va a cancelar la que se anuncia bueno, no dice el acuerdo, se ha mencionado que a lo mejor ya cayó en desuso, que a lo mejor es obsoleta, en fin, habrá que ver la justificación y sobre esas justificaciones, dependiendo la norma, los impactos que tenga, pues habrá que ver si se requiere o no una justificación básica o incluso una justificación reforzada, dado el derecho y el impacto que esta pueda tener. Todas estas cosas, bueno, son cuestiones que tendrán que irse examinando norma por norma. Yo, bueno, comento todo esto en un contexto pues muy académico, muy digamos, en una charla, sin adelantar ningún criterio para el caso que me tocara pronunciarme sobre alguno de estos temas ya en el ámbito profesional, pero me parece que lo que sí se puede decir es que pues la ley esto es lo que establece y habrá que dirimir en su caso pues qué pasa con cada una de las normas, qué valores, qué bienes protege y las implicaciones que tenga la cancelación de cada una. Seguramente va a haber muchas cuestiones interesantes sobre, bueno, incluso yo creo que habrá quienes intenten combatir pues pues este programa. Vamos, solamente es un anuncio, decíamos que no es la cancelación todavía, y habrá que ver qué pasa con esos juicios y si genera o no una afectación, en fin, no anuncio, el ciudadano tendrá el derecho de impugnar y habrá que ver si se admiten o no esas demandas o
si tendrá que esperarse, digamos, a la publicación ya de la cancelación en sí misma, o si durante este lapso, a la fecha que indicas en que ya se define la cancelación, existen otros actos intermedios que puedan llevar a esta cancelación. Ahora, bueno, y eventualmente los temas de la suspensión, ¿no? Si es que se tendrá que otorgar o no, dependiendo de cada caso, la medida suspensional. Bueno, todos los derivados, ¿no? De plano, de oficio o a instancia de parte. Entonces, cada caso tendrá que ser analizado por los tribunales de manera distinta. De entrada, vamos, en lo académico, pues el asunto es preocupante. También es interesante porque, no ahora, pero me parece hace cerca de 14, 15 años, ya existieron algunos asuntos en el alto tribunal sobre la cancelación de normas oficiales mexicanas. Pero bueno, todo ello era previas algunas reformas, bueno, tanto las constitucionales como las que tuvo la ley de amparo, porque en aquellos entonces el principio de relatividad de las sentencias se tomaba de una manera pues muy estricta, y algunos juicios se sobreseyeron porque decían, si se concediera el amparo contra la cancelación de una norma, pues tendría efectos generales, y entonces pues no se puede conceder así el amparo. Y bueno, se sobreseyeron algunos juicios, pero el principio de relatividad de las sentencias ha sido reinterpretado, entonces pues seguramente ese será otro reto a analizar. Yo creo que estamos en un contexto totalmente distinto, no adelanto criterio, pero me parece que estamos en otra época jurisprudencial con este principio que ha sido reinterpretado, que ha tenido una interpretación progresiva. Ahora, si se llegaran a cancelar las normas, por supuesto, pues habrá certificaciones que se hubieran dado en algunos casos cuando estas normas impliquen estos procesos de evaluación y acreditación. Pues qué va a pasar, ¿no? A lo mejor habrá en el caso de algunas que tienen que ver con ciertos servicios, que pudieran decir, bueno, yo observaba la norma, además fue acreditado, certificado en su cumplimiento. ¿Qué va a pasar con esas certificaciones? ¿Se pierden en automático? Inclusive también estará el tema de las propias, pues la evaluación de las propias responsabilidades, porque si acaso la cancelación se dijera que deriva de la obsolescencia de las normas, esto es decir, bueno, estas normas ya tienen más de 10 años, en fin, pues seguramente será interesante también el evaluar las responsabilidades de aquellas autoridades, funcionarios públicos que estaban obligados a actualizar las normas, porque no puede únicamente decir, bueno, pues voy a provocar la cancelación porque ya no trabajo en su actualización. Me parece que la ley trae una serie de disposiciones que imponen realizar trabajos de evaluación, de diagnóstico, para que estas normas, pues cada año, cada 5 años se puedan estar actualizando, estar modificando, porque, insisto, la calidad es mejora, y lo que no se decía en alguna ocasión, lo que no se mide y se evalúa, pues no se puede mejorar. Entonces yo creo que las normas sociales mexicanas tienen esta característica de ser vivas, y cuando no se actualizan, pues van perdiendo desde luego vigencia. Pero la ley, me parece, establece una serie de obligaciones y responsabilidades. Inclusive en el apartado final de esta nueva ley de infraestructura de la calidad existe un apartado de sanciones, y hay una muy interesante sobre digamos, lo voy a decir un poco como lo entiendo, el poner en riesgo o atacar precisamente los bienes legítimos de interés público que protege una norma, ¿no? Entonces, si ya hay una norma oficial mexicana y protege, no, bueno, no nada más el derecho a la salud, sino un bien en concreto, me regreso en este caso al tema de la diabetes, pues sí podría haber también una cuestión pues punitiva, o al menos la norma establece un contexto que podría explorarse. Habrá que ver qué ocurre con esas cuestiones y las consecuencias que ello pudiera tener, más allá del interés que cada persona, cada institución o cada médico pueda tener de verse afectado con la cancelación para el caso de que se dé.
y obviamente pues el análisis de la justificación. Y bueno, ya si gustas, maestra, ahorita platicamos un poco pues de otras cuestiones de regresividad, progresividad, en fin. Muy bien, muy bien. Creo que me estás leyendo el pensamiento, porque esta exposición que has hecho en este segmento tiene una riqueza de contenidos muy, muy grande, que ha generado incluso algunas preguntas de nuestra querida audiencia, que en un momento vamos a atender, pero quiero destacar que has tocado muchas aristas de este problema y de la importancia que tienen estas normas oficiales. En este suplemento se refieren a varias normas en energía, en algunos otros servicios, etcétera. Pero creo que las importantes son estas del derecho a la salud, que tienen que ver con la atención médica, y el derecho a la salud, porque, como bien refieres, pues nada más se dice que van a ser canceladas, pero no se dice qué va a suceder con ellas, si se van a emitir nuevas, porque las anteriores fueron obsoletas, porque la norma internacional en que se apoyaban ya cambió, etcétera, por alguna circunstancia que verdaderamente justifique la cancelación de una norma. Y también muy bien aseveras, y yo comparto totalmente tu pronunciamiento muy puntual de que estamos en un ámbito académico donde creo que nos podemos pronunciar sin que esto nos implique quedar impedidos para el conocimiento de los asuntos. Más que nada porque hacemos una exposición de hechos y de derechos y queda a la decisión de las personas el qué hacer o cómo atender estas problemáticas. Las normas oficiales mexicanas no solo están presentes para estos temas de atención a la salud, sino también para temas de responsabilidad de los médicos en cuanto al manejo de los tratamientos de sus pacientes, la observancia de su lex artis, etcétera, y también la responsabilidad patrimonial del Estado, pues por esta atención médica que den sus instituciones. También del otro vertiente, desde otra perspectiva, yo creo que pueden constituir derechos también de los pacientes, de los derechohabientes, etcétera. Y desde esta perspectiva me queda muy en claro lo que has señalado de que la ley está haciendo referencia a la existencia de las normas, de tal manera que en este silogismo la conclusión sería, pues si la ley lo prevé, pues no puede venir este acuerdo de la comisión del subsecretario o de la Comisión Nacional de Infraestructura simplemente a cancelarlos, porque hay un ordenamiento superior que lo contempla. Pero quisiera llevar y aprovechar tus conocimientos llevándote un poco más allá, si lo lleváramos incluso al texto constitucional. Las normas oficiales mexicanas en materia de todos estos temas que tienen que ver con la salud, ¿podrían ser parte de los derechos fundamentales de las personas? Si establecen estos derechos, cómo se debe atender un padecimiento, qué medicamentos se debe tratar, qué procedimientos deben de seguirse, podrían ser o los podríamos considerar ya parte de este derecho humano a la salud. ¿Qué opinarías al respecto, Guillermo? Muchísimas gracias. Yo concordaría con esas afirmaciones. En efecto, la Carta Magna, cuando se refiere a distintos derechos, entre ellos la salud, bueno, la alimentación, el medio ambiente, desarrolla una serie de nociones que, al menos desde el texto constitucional, pueden presentar cierta abstracción, lo cual pues es propio de una ley fundamental. No tiene que detallarse todo, pero el artículo cuarto, por ejemplo, y perdón que hable primero de alimentación, pero dice claramente que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, ¿no? Entonces ya desde la Constitución vienen estas nociones de calidad que pues desde luego vienen reglamentadas en las leyes correspondientes, las leyes reglamentarias, y a veces las leyes, los reglamentos llegan a detallar algunos conceptos o nociones básicas de calidad, pero precisamente son las normas oficiales las que de manera objetiva, y algo que quiero destacar, científica, porque las normas oficiales no son ocurrencias, derivan de un proceso
complejo no solo de participación de los sectores relevantes, sino del peso de la ciencia, del peso del conocimiento, del peso de la experimentación, del peso de las mejores prácticas nacionales e internacionales. Entonces, cuando hablamos de los derechos que va protegiendo reconociendo la Constitución en sus diversos preceptos, pues existen desde luego englobadas estas nociones abstractas que se concretan en última instancia en las normas oficiales mexicanas. El artículo 4 que mencionaba también en su cuarto párrafo, pues bueno, ya ocupa de este tema concreto del derecho a la salud. Dice, primero, bueno, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Bueno, ¿qué implica la protección de la salud? La ley lo explica, los reglamentos lo explican, pero las normas oficiales empiezan a detallar precisamente las concepciones de atención mínima para poder proteger este derecho. Por supuesto que me parece que son cuestiones que se van, por decirlo así, si me permites, ganando por la sociedad, porque inclusive esto tiene que ver hasta con cuestiones posiblemente de no discriminación. Esto es, el tener estándares permite que todas las personas tengan una atención mínima. Bueno, sí, a veces pueden buscarse estándares mayores, pero al menos dan la seguridad de que si yo en una institución pública voy a atenderme de la diabetes, pues bueno, pues yo debería de tener la expectativa de que en una clínica de un estado o de la federación, pues de menos el piso de protección se va a respetar. Y yo creo que esto engloba y concreta de mejor forma el derecho a la salud. Pero siguiendo el análisis del artículo 4 de la Constitución, pues deja claro que la ley va a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Y bueno, aquí se refiere a las leyes, a la ley. Y solo, ya habíamos mencionado la Ley General de Salud, pero solo para recordar, yo ilustré un artículo sobre diabetes, pero me parece, encontré al menos 51 citas en la Ley General de Salud a normas oficiales mexicanas, solo en la Ley General de Salud. Y bueno, no es la única ley en materia sanitaria, existen otros ordenamientos que impactan este tema y seguramente pues también legislaciones locales que estoy seguro hacen también referencia a las normas oficiales mexicanas. Se habla, por ejemplo, en este artículo 4 constitucional de un sistema de salud para el bienestar. Es, digamos, el texto vigente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender ley de salud para el bienestar? Yo creo que esto va más allá de una cuestión discursiva. Una manera de entender el bienestar que pueda derivar de la protección al derecho a la salud, pues tiene que ser concreto, y esto creo que se puede definir y se define en la ley, los reglamentos y nuevamente en las normas oficiales mexicanas. Pero algo todavía más importante que sí tiene la ley, la Constitución, es que dice que la protección de este derecho pues debe de buscar garantizar, dice la Constitución, la extensión progresiva. ¿Qué mejor manera de ver la protección del derecho a la salud progresivamente a partir del control de calidad que tiene todos estos procesos y mecanismos de mejora continua? Y luego dice cuantitativa. Cuantitativa, yo creo que aquí podemos meter todos estos elementos de metrología, de mediciones, de ciencia de las mediciones, y luego dice y cualitativa de los servicios de salud. Entonces, y todavía cierra para la atención integral y gratuita de las personas. Entonces, finalmente, desde la Constitución existe esta preocupación por lo cualitativo en la prestación de los servicios de salud. Me parece sin duda que las normas oficiales mexicanas, en general, no solo estas 35, sino todas las normas, pues tienen una serie de medidas de prevención, de atención, de progresión inclusive, para brindar los mejores servicios sanitarios. Yo cerraría en esta parte, pues asegurando de manera, llamemos, contundente, yo sí veo que las normas oficiales mexicanas desarrollan el derecho a la salud, forman parte de él y por supuesto me parece que son justiciables en caso de que alguna de ellas fuera cancelada y no de manera justificada y no sin una sustitución para el caso de que así el análisis constitucional lo exigiera.
Muchísimas gracias, Guillermo, pero yo te quisiera pedir que no cerraras este capítulo, que ahora nos lo correlacionaras y le explicaras a nuestra audiencia qué vinculación tienen con la no regresividad, con Sí. estos principios que derivan del artículo primero constitucional, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, cuando hablamos de progresividad, y que no nada más la Constitución lo contiene en el artículo primero de manera general para todos los derechos, sino veíamos en el artículo cuarto de manera especial para el derecho a la salud. Por lo que hablamos es que cada vez la protección del derecho tiene que ser más amplia, tiene que ser creciente, tiene que ir evolucionando y tiene que proporcionar mejores, pues sí, calidades, digamos, en la respuesta del Estado a la protección de este derecho. Ahora, hay que entender el concepto, digamos, contrario a la progresividad y que llamamos regresividad desde la perspectiva de los retrocesos que puede tener una protección que ya se venía garantizando por parte del Estado. Aquí debo ser claro, y esto es parte de la doctrina jurisprudencial que ha venido construyendo el Alto Tribunal de la Nación y desde luego los diversos órganos jurisdiccionales del país, en especial los tribunales colegiados. No está prohibido el que se adopten medidas regresivas. Esto es, si bien todo debe tender a la progresión, a la ampliación de la protección de los derechos y de los alcances, la extensión de los mismos, su noción, sí pueden surgir contextos en los que sea necesario que el Estado actúe de manera regresiva. Sin embargo, lo que la doctrina menciona es que esto tiene que estar debidamente justificado. A veces puede ser por una cuestión posiblemente presupuestal. Vamos a pensar que un Estado, a lo mejor en materia educativa, de pronto asegura pues ciertas becas, ciertos apoyos para la población y de pronto, bueno, ya no existen suficientes recursos para mantener las becas en el similar contexto. Si esto fuera, digamos, ya un derecho que algunos estimaran adquiridos, pues desde luego el Estado puede actuar regresivamente y decir, bueno, ya no puedo yo responder como lo venía haciendo y justificar, explicar. A lo mejor puede ser que el Estado diga, bueno, ya no voy a defender este derecho de esta manera, lo voy a proteger de esta otra, pero siempre partiendo de una justificación. Entonces, aquí lo clave es que si vamos a defender en el caso concreto que una medida de protección de la salud de pronto deja de existir, que de pronto había un estándar mínimo que se debía de garantizar y de pronto ya no va a existir ese estándar mínimo, pues bueno, no necesariamente está prohibido, pero habrá que analizar exhaustivamente si esa medida primero es en efecto regresiva, a lo mejor se cancela una acción, pero surgen otras, y desde luego, pues si existe una debida justificación de esa medida. En el caso concreto, como ejemplo, pues si se cancela una norma oficial, ahora que se publique la respectiva, pues ya norma o aviso que cancela en definitiva las normas que al menos se anuncia serán objeto de cancelación, pues habrá que ver si vienen con la respectiva justificación. Son normas de verdad de gran relevancia y cuando hablaba yo reiteradamente esta ley de infraestructura de la calidad, vale la pena decir que dentro de sus objetivos, precisamente los primeros dos objetivos de esta infraestructura de la calidad están haciendo alusión a la protección de la salud. El artículo 10 dice, las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las autoridades normalizadoras que afecten o pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público. Y dice, para efecto de esta ley se consideran como objetivos legítimos de interés público y el primero que se pone es la protección y promoción de la salud y el segundo la protección a la integridad física, a la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo. Entonces, pues si precisamente existen normas oficiales
basadas en estos esquemas de protección y promoción a la salud y se cancelan y no son sustituidas o se cancelan sin justificación, pues nuevamente pues la justiciabilidad de esa cancelación será muy interesante conocer pues cómo se va a ir dirimiendo en los tribunales. Mira, qué interesante. Yo considero también que coincidiría en esta parte, en el sentido de que hay bases constitucionales y legales que no permitirían la cancelación de estas normas sin otras que las sustituyeran de tal manera que no dejaran espacios en blanco para la atención, porque la norma oficial mexicana, en todos sus aspectos y particularmente en el de la salud que analizamos, pues como decíamos, tiene muchas aristas. Lo mismo puede ser que la cancelación lisillana le convenga a alguien que esté enfrentando un procedimiento de responsabilidad por no haberse apegado en un tratamiento médico a la norma. Pues a lo mejor le dice, bueno, pues a mí me favorece que se desaparezca porque entonces no hay base para que evalúen mi trabajo. Pero creo que son los menos de los casos y además lo más importante es pues prever la atención más amplia y oportuna de la salud, porque son instrumentos de protección que garantizan que los mejores conocimientos científicos, las mejores prácticas se apliquen en los casos concretos de tratamiento, prevención, detección, manejo, etcétera. Y abarcan todo el sector, como decíamos, no solo de las obligaciones de las autoridades, sino también de los médicos, de los pacientes, de los allegados a los pacientes, etcétera. Y aquí estamos en un tema de que tenemos humanos con derechos y Estado con obligaciones. Entonces, parece ser que estas normas adquieren la naturaleza también de derechos de extensión o extensiones de este derecho a la salud. Pero aquí, pues entonces nos lleva al otro tema también, cómo se impugnaría una eventual cancelación. Porque en el contencioso administrativo, pues a partir de la última ley de 2006, se admitió la posibilidad de que en el juicio de nulidad se impugnaran actos inferiores a los reglamentos. Y a través del juicio de nulidad se han impugnado normas oficiales mexicanas y en algunos casos hasta han resultado con declaratorias de nulidad. Pero en el caso se trataría de la cancelación de una norma oficial. Entonces aquí surge el problema interpretativo de decir, pues, ¿está clara o no está clara la posibilidad de ocurrir el juicio de nulidad o pueden ocurrir directamente el juicio de amparo? No sé, entiendo tu postura, que también es la mía, si no podemos comprometer a veces criterios, pero tal vez pudiéramos darles elementos a las personas para que normen su criterio y elijan su respuesta a este interrogante, que entiendo que es difícil. Si tú me dices, oye, prefiero no responderla, no te entendería perfectamente. Pero creo que podemos dar instrumentos o premisas de las que pueden construir sus argumentaciones. Porque finalmente también, como lo vemos en muchos casos, todas las semanas en el tribunal, muchas veces son los argumentos de los postulantes por los que nos llevan a ir evolucionando en este derecho, ¿no? ¿Qué opinarías al respecto? Sí, bueno, muchísimas gracias. Desde luego, pues es parte del abanico de opciones que tendrán que ser valoradas por aquellos que estén interesados en impugnar la cancelación, que se vean afectados, sea porque tienen a lo mejor algún interés jurídico, algún interés legítimo. Desde luego yo decía, por un lado, por ejemplo, el último artículo de esta ley tiene la posibilidad, y así lo dice, las personas afectadas por las resoluciones dictadas por autoridad competente con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es debatible, pero al menos, digamos, yo podría equiparar una decisión de cancelar una norma pues con una resolución, porque pues finalmente es la conclusión de un procedimiento que lleva a la decisión de cancelar una norma. Entonces, habrá quien podría explorar esta vía, pues digamos, pues sí, un poco larga, porque tendría que meter este recurso, después
en efecto ir al juicio de nulidad y agotar por las instancias hasta eventualmente llegar al juicio de amparo. Pero también, por ejemplo, hay una tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro derecho a la salud, su tutela a través del juicio de amparo y una serie de criterios y casos concretos precedentes en los cuales pues los ciudadanos afectados han acudido de manera directa al juicio de amparo. Entonces, quizás tendría que ser más para, perdón que use este término, pero personas relevantes, esto es, personas que a lo mejor tengan alguno de estos padecimientos o que se vean afectadas directamente en su salud. Yo creo que estaría abierta vamos, en efecto, no quiero comprometer criterio, habrá que ver cada caso, pero sí me parece que existe la vía para que las personas puedan acudir también directamente al juicio de amparo a impugnar la cancelación de estas normas y bueno, ya se verá el análisis que realice el juez de distrito sobre la procedencia de ese juicio y si es o no necesario interponer un recurso para el caso de que no fuera admitido y si es admitido, bueno, pues seguramente el análisis que tendría que hacer el juez de distrito, vamos, partiendo de la base que se acuda al juicio de amparo indirecto, pues tendrá que partir de toda la doctrina que se ha venido construyendo sobre el derecho a la salud en esta idea de que el Estado está obligado a dar, y fíjense, no dice el mínimo, dice el nivel más alto de salud posible. Entonces, Sí. la jurisprudencia me parece que es fuerte en el mensaje de la importancia que tiene la protección del derecho a la salud. Entonces, seguramente será todo un análisis de este derecho a la salud desde el punto de vista doméstico, pero también desde el punto de vista convencional, porque hay una serie de instrumentos internacionales que protegen y fortalecen y dan sentido a la garantía del derecho a la salud. Y bueno, eventualmente se tendría desde luego que analizar, por lo que yo he comentado, si se ataca por el tema de regresividad, pues bueno, habrá que ver si la norma se canceló y vino otra. Y es que el problema es que no se habla de modificación de las normas. El programa no dice se evaluará la modificación o cancelación. Ya anuncia la cancelación y no sé, habrá que ver, pero me da la impresión de que serán los mecanismos simplificados que menciona la ley y entonces habrá que ver la evaluación sistemática que prevé la propia ley para dar camino a esta opción simplificada, pero sí, ya en escrutinio judicial se tendrá que valorar si vamos, seguramente se reclamará la afectación al derecho a la salud y en esta vertiente de la regresividad de alguna medida. Pero yo creo que hay otros espacios, porque también hablaba yo del tema de la discriminación. Puede ser quien decida impugnarla en juicio de amparo a partir de la violación a otros derechos, el derecho, decía yo, a la no discriminación, bueno, el derecho a la igualdad y no discriminación. Bueno, si fuera algo que afectara a menores, entiendo que hay una norma referida a centros escolares, salud promoción de la salud en las escuelas, pues están todos estos principios y derechos que giran sobre la protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí se abre otra ventana también que pueda explorarse. Habrá el tema también de la seguridad jurídica, ¿no? Para aquellos que digan, bueno, ya no está la norma, ahora qué pasa, qué sigue. Y, bueno, yo sinceramente creo que sí, el juicio de nulidad es una alternativa que tendrá que irse valorando, pero me parece que el juicio de amparo pues será también, pues yo creo, una de las vías o instrumentos más aptos para pues someter a escrutinio pues esta decisión, porque finalmente pues son normas generales que serán canceladas. Me parece que se activa sin duda la procedencia del juicio, al menos en ese elemento. Habrá que ver los demás temas, decía yo, de interés. Y bueno, ya había mencionado yo el de relatividad, pero creo que ese al menos
su servidor piensa que la doctrina ya a partir de la reinterpretación del principio no implicaría un obstáculo, pero habrá que ir viendo cómo se va decidiendo en los tribunales. Sí, es muy interesante. Fíjate que yo veo un poco más claro, más despejado el camino por la vía de amparo, porque en la del juicio de nulidad, pues tendría que primero, bajo los criterios que tiene la Suprema Corte, pues tener que impugnar una resolución definitiva. Y puede decir, bueno, ese es el decreto o el aviso nada más que publicaron de que se cancela. Pues sí, pero no va dirigido a ti. Entonces tendría que alegar pues, que tiene este interés jurídico porque recibe o es paciente o está bajo un tratamiento relacionado con esta norma oficial mexicana. Y por el lado del amparo creo que hay más amplitud porque hay criterios también de la Corte, como ya ha señalado recientemente que tratándose de cualquier norma, así en general, dijo ya no hay obligación de agotar este principio de definitividad. Y nos daría en el amparo, creo yo, he sostenido que en materia de derecho a la salud todos tenemos interés jurídico, porque es un derecho fundamental, pleno, y que en la Constitución pues está reconocido nada más, toda persona tiene derecho a la salud. Y el derecho a la salud se entiende como no solo como la ausencia de enfermedades, sino como el bienestar físico, social y psíquico. Y entonces creo que sería más pertinente por esta vía, pero bueno, la última palabra la tendrán los tribunales en este sentido. Aquí les dejamos los elementos para que cada quien pueda tomar su decisión correspondiente, pero sí es importante que entendamos que estas declaratorias, pues por esta ausencia de fundamentación y de motivación, pues más bien aparecen como un acto arbitrario y una renuncia de las obligaciones que al Estado imponen todas estas normas, porque el contenido esencial y fundamental de estas normas son la serie de obligaciones que se imponen al Estado. Entonces, abandonar estas normas sin ton ni son, sin fundamentación ni motivación, lo único que permiten advertir, pues que hay una renuncia a cumplir con todos estos mandatos que derivan de esas normas. El tema da para muchísimo, creo que es muy interesante y que esto lo deben de tomar en cuenta en su momento en la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, porque tienen que analizar pues esta intención anunciada ya por el gobierno y las implicaciones y los impactos de sus consecuencias, que es de lo que tratamos aquí de hablar un poco. Fíjate que la doctora Etel Mediza Madera nos hizo algunas preguntas sobre si había excepciones en estos casos de las normas, pero pues así como lo plantean, sin fundamentación y motivación, pues no se advierte nada. Y también nos preguntaba si estas normas ISO, según el año, si pueden ser consideradas como unas patentes de calidad. Creo que esto lo explicaste tú muy bien en tu exposición, diciendo que también estos estándares ISO pues son precisamente reguladores o medios para certificar el cumplimiento de ciertos mínimos de calidad en una obra, en un servicio, en un proceso, etcétera. Ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho, Guillermo. Y yo quisiera pues ver si tenemos alguna otra pregunta de nuestra audiencia. Particularmente en ocasiones llegan por otros medios, por otras redes las preguntas, y quisiera consultarle, no sé si Susana tenga algunas preguntas o el doctor César Ruiz. No, por el momento yo estaba viendo también las redes y no tenemos ninguna pregunta adicional. Ok, y también quisiera pues consultarle al doctor Rafael Estrada si tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quisiera formular. Bueno, parece que no. Pues yo quiero reiterarte el agradecimiento de la Fundación de la Revista Tiempo de Derechos por toda esta vastos conocimientos que nos has compartido, Guillermo, y además que deja muchos puntos de inquietud. Es un tema, como hemos dicho a lo largo, que tiene muchísimas aristas y que, bueno, que tiene unas implicaciones enormes
no solo en temas de salud, sino incluso en temas económicos para el Estado mexicano. Por esta razón creo que debemos como mexicanos pues estar muy atentos a qué suerte van a seguir estas normas oficiales. Es importante, tienen como plazo las autoridades el 15 de julio para revisar este suplemento. Y bueno, si aprueban estas medidas, lo tienen que publicar a más tardar el 30 de agosto en el Diario Oficial de la Federación. O sea, aquí ya estamos a punto de que se sucedan todos estos actos y bueno, que se desencadenen las consecuencias de los mismos. No sé si tal vez fuera válido hacer una sugerencia muy atenta de decir, pues si se cancelan, pues de todos modos sigan apegándose a estos procedimientos, porque habrá muchas preguntas de parte de personas físicas, de médicos, de pacientes, ¿y qué va a pasar si las cancelan? ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿Ya no habría obligación de nada? Yo creo que lo más prudente y pertinente sería que se siguieran apegando al texto de estas normas, en tanto se definiera qué va a suceder con las mismas. Porque de otra manera sí puede haber generarse otro tipo de consecuencias si se abandonan de esta manera. Creo que lo más recomendable sería considerar que siguen teniendo vigencia y que están vigentes y seguirse apegando a las mismas en tanto no sean sustituidas por otros instrumentos que nos avalen que son las mejores prácticas o las mejores recomendaciones en esta. No sé qué opinas, ya para cerrar. Sí, desde luego me sumo a esa recomendación de ser especialmente cuidadosos con los procesos que se sigan para la cancelación y en su caso, pues justificación de la cancelación. Yo creo que esto podría, vamos, es un programa, podría eventualmente no cancelarse una norma, no lo sé porque está ya el anuncio del programa, como una especie de mandato de vamos a cancelar. No se dice cómo ni qué procedimientos en concreto se van a seguir, pero yo creo que al menos si se sigue esta intención, pues tendría que haber procedimientos serios, científicos y cuidados de por qué se cancela una norma y cómo se va a sustituir el estándar mínimo de atención, de prevención que está con tratamiento que está contenido en cada una de estas normas. Yo aquí quisiera decir que, vamos, el tema de las normas de salud, no las oficiales mexicanas, pues está impregnado en todos los sistemas de salud del mundo. Bueno, la propia OCDE tiene el manual ICD-10, que tiene una serie de normas sanitarias de base internacional. Habrá que ver también, contrastar si alguna de estas normas que se cancelan va a chocar con alguna norma internacional y algún compromiso del Estado mexicano al respecto. Distintos países que conforman la OCDE, pues en lugar, digamos, de cancelar normas, lo que están desarrollando son sistemas más complejos y completos de aseguramiento de la calidad en la atención sanitaria. Los países nórdicos destacan, precisamente Dinamarca en el 2021 realizó una serie de reformas para un sistema específico en mejora de la calidad a partir de normas concretas. De hecho, en México tuvo en estas colaboraciones que ha tenido de carácter pues académico y científico, bueno, también de colaboración con la OCDE, surgen reportes con recomendaciones al Estado mexicano y en los distintos informes que pude consultar, estos reportes de país, pues las observaciones y recomendaciones científicas son claras: emitir normas oficiales que establezcan atenciones mínimas de calidad para distintos padecimientos, para procedimientos de salud. Entonces, yo creo que sí es especialmente preocupante si estas normas se cancelaran sin más ni más, sin mayor fundamentación y motivación, sin la justificación quizás incluso reforzada en algunos casos, pues sí va a ser una cuestión
jurídicamente complicada, pero lo más importante, pues socialmente preocupante. Muy bien, sí, muy bien. Coincido totalmente contigo. Yo creo ya para concluir que las autoridades no tienen derecho a hacer la cancelación de estas normas oficiales mexicanas sin otras que las sustituyan legalmente y que cumplan y completen los fines que éstas persiguen. Guillermo Pablo López Andrade, ha sido un verdadero placer escucharte, tenerte aquí en este programa. Tus enormes conocimientos nos han dado mucha luz, mucha tranquilidad en estos temas y nos abren un panorama pues muy grande. Como buen maestro que eres, pues nos dejas inquietudes para seguir meditando sobre estos temas. Te agradezco muchísimo, hemos usado un poco de tu tiempo, pero quiero agradecerte mucho tu participación y pues precisamente a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC, te extienden un reconocimiento por tu tan destacada participación en este evento. Muchísimas gracias y haznos favor de recibirla. Muchísimas gracias, yo lo agradezco, de verdad. Me siento muy honrado, desde luego, y bueno, magistrado, pues has tenido una conducción brillante. Tú serías quien debería recibir el reconocimiento. Yo lo recibo con humildad y agradecimiento a la Fundación, al Instituto de Ciencia Jurídica y a quienes han hecho posible esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo Pablo López Andrade, y gracias a nuestra audiencia, a quienes invitamos a que nos escuchen en una nueva emisión del segmento El Aula, en su función en materia administrativa, y pues no nos queda también sino darle las gracias a las personas de la audiencia que nos han acompañado. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.